Existe una búsqueda fundamental que atraviesa la vida de todo ser humano, la de la paz inquebrantable. A menudo nos encontramos a merced de las palabras, las acciones o incluso la simple presencia de otros. Sentimos como una crítica fugaz, un gesto desconsiderado o una mera contrariedad inesperada tienen el poder de desbaratar por completo la serenidad de nuestro día. Es una experiencia profundamente frustrante, la sensación de que nuestra calma está en manos ajenas, como si fuéramos una embarcación a la deriva en un mar de voluntades externas. Pero la verdad esencial, la que nos revela la filosofía práctica, es que nadie posee la autoridad para controlar nuestro estado emocional a menos que nosotros mismos les entreguemos esa potestad. ¿Qué sucedería si fuera posible transitar la existencia con una firmeza interior tan robusta que ni las situaciones más irritantes o las personas más perturbadoras pudieran sacudirnos? No se trata de un ideal utópico, sino de una disciplina rigurosa, el dominio emocional. Este camino no nos invita a la indiferencia o a la supresión de lo que sentimos. Por el contrario, nos exige una fortaleza mental para navegar los desafíos de la vida con una claridad y una dignidad imperturbables. Ya sea que debamos enfrentar el juicio ajeno, establecer límites saludables o desprendernos de viejos resentimientos, la clave reside en proteger nuestro santuario interior y recuperar el control sobre nuestra propia reacción. Al final de este recorrido, poseeremos la mentalidad y las estrategias necesarias para permanecer inalterables, incluso en las circunstancias más adversas. El viaje hacia la libertad emocional, hacia una vida donde nadie más puede dictar nuestro ánimo, comienza ahora. 1. Comprender que la respuesta es siempre una elección personal. Imaginemos la escena. Estamos inmersos en un momento de quietud, quizás disfrutando de una mañana apacible, cuando de pronto alguien emite un comentario grosero o actúa de manera desconsiderada. Nuestra calma se disuelve instantáneamente, reemplazada por la ira o la frustración. El pensamiento inmediato es: ¿por qué permitieron que arruinaran mi día? Sin embargo, la realidad es más compleja y a la vez más liberadora. Ellos no lo arruinaron. Fuimos nosotros quienes elegimos la reacción que lo permitió. Nuestras emociones son nuestra exclusiva responsabilidad. Nadie más tiene el poder de controlarlas, a menos que les cedamos esa autoridad. El mundo puede lanzarnos desafíos, pero la decisión sobre cómo responder a ellos recae únicamente en nuestro fuero interno. Para comprender esto, podemos recurrir a una analogía poderosa. Pensemos en nosotros mismos llevando unos audífonos con cancelación de ruido en medio de una ciudad bulliciosa. El estruendo de los vehículos, las conversaciones estridentes, el caos general, no desaparecen, siguen existiendo, pero no logran penetrar en nuestra paz. El dominio de nuestras reacciones opera de manera similar. No tenemos por qué permitir que el ruido del comportamiento ajeno invada nuestra tranquilidad. Una máxima de la sabiduría antigua lo expresa con una precisión inigualable. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cuando un conductor nos interrumpe bruscamente en el tráfico o un colega critica nuestro trabajo de forma injusta, la inclinación natural es culparlos por nuestra rabia. Pero si en lugar de reaccionar de inmediato, nos detuviéramos en ese espacio, en esa pausa, encontraríamos una fuente de poder, la capacidad de optar por la calma en lugar del desorden, por la fortaleza en lugar de la impulsividad. Consideremos un ejemplo cotidiano. Un compañero de trabajo desestima una idea nuestra durante una reunión.
En lugar de responder con acritud o rumiar el resentimiento durante horas, podemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Se trata realmente de un juicio sobre mi valía o es un reflejo de su propio estrés, su inseguridad o sus prejuicios? Al reencuadrar la situación de esta manera, neutralizamos su capacidad para afectarnos emocionalmente. La belleza de este enfoque radica en que no se trata de reprimir lo que sentimos. La ira, la frustración o la decepción son emociones humanas naturales. El punto es que no tienen por qué dictar nuestras acciones subsiguientes. Para empezar a practicar esta mentalidad, propongo una estrategia sencilla: pausa e identificación. Cuando sintamos el detonante, debemos detenernos y nombrar la emoción que experimentamos: ira, dolor, irritación. Este simple acto rompe el ciclo de la reacción automática. Cuestionamiento. Reflexivo. Preguntémonos, ¿por qué me siento así? ¿Es a causa del evento en sí o de la interpretación que le estoy dando? Elección. Consciente. Decidamos cómo queremos actuar, basándonos en nuestros principios y en nuestra paz a largo plazo, no en el arrebato del momento. Imaginemos la libertad de transitar la vida sin ser perturbados por las acciones de otros. El extraño maleducado, el comentario desconsiderado, el pequeño inconveniente. Todos pierden su dominio sobre nosotros cuando tomamos el control de nuestras reacciones. En cada instante se nos presenta una elección: permitir que otros dicten nuestras emociones o reclamar nuestro poder y proteger nuestra paz. La próxima vez que alguien intente presionarnos, recordemos que su conducta no nos define. Nuestra reacción sí lo hace. Y al elegir la calma, no solo ganamos dominio emocional, sino la verdadera libertad. 2. Dejar de esperar que los demás actúen según nuestros propios estándares. Con frecuencia, nos decepcionamos profundamente cuando aquellos en quienes confiamos o a quienes apreciamos no cumplen con nuestras expectativas. Tal vez esperamos un apoyo incondicional, pero cuando lo necesitamos parecen ausentes. Nos invade la desilusión y pensamos: ¿cómo pueden ser tan insensibles? Yo jamás los trataría de esa forma. Aquí reside una verdad incómoda, pero esencial para la paz. Las personas no se rigen por nuestros valores, ni por nuestros estándares, ni por nuestra escala de prioridades. Actúan basándose en su propia visión del mundo, forjada por sus experiencias, sus creencias y sus propias limitaciones. Esperar que los demás piensen, se comporten o respondan como lo haríamos nosotros es tan inútil como intentar controlar el clima. Es una fuente inagotable de frustración. Debemos entender que cada individuo recorre su propio camino y que sus acciones son un reflejo de su estado interno, no necesariamente una declaración sobre nosotros. Cuando alguien nos molesta o nos hiere, su comportamiento es, en la mayoría de los casos, un reflejo de sí mismo. Intentar cambiar o controlar su conducta solo nos conducirá a un desgaste emocional. La sabiduría estoica nos enseña a diferenciar entre lo que es nuestro y lo que es ajeno. El carácter, las decisiones y las acciones de los demás son, por definición, externos a nuestro control. El único ámbito sobre el que tenemos soberanía absoluta es el de nuestros propios juicios y respuestas. Cuando aceptamos que la naturaleza de los demás es ser imperfectos, inconsistentes y, a veces, incluso irracionales, dejamos de tomarnos sus acciones como algo personal. Si un amigo es impuntual crónico, su tardanza no es un ataque directo a nuestro tiempo, sino una manifestación de su falta de disciplina. Si un familiar es propenso al drama, su necesidad de conflicto es un reflejo de su turbulencia interna, no una invitación a que nos unamos a ella. La paz comienza con la rendición de la expectativa. Al liberarnos de la ilusión de que podemos moldear a los demás a nuestra imagen,
nos liberamos de la decepción constante. Esto no significa que debamos tolerar el maltrato o la injusticia, sino que debemos cambiar la naturaleza de nuestra respuesta. En lugar de sentirnos heridos o traicionados, podemos observar el comportamiento ajeno con una ecuanimidad desapasionada, como si estuviéramos observando un fenómeno natural. La práctica consiste en recordarnos constantemente: esto es lo que es, su acción es suya, mi juicio es mío. Al hacer esto, creamos una distancia protectora entre el estímulo externo y nuestra reacción interna. La frustración se disipa cuando la expectativa se anula. 3. Reencuadrar la crítica como una oportunidad de crecimiento. La crítica, ya sea constructiva o malintencionada, tiene el potencial de desestabilizarnos profundamente. Nos sentimos expuestos, juzgados, y la reacción instintiva es la defensa o el contraataque. Sin embargo, el filósofo práctico ve en la crítica no una amenaza, sino una herramienta de autoconocimiento y perfeccionamiento. La primera lección es la de la indiferencia racional hacia la opinión externa. La valía de una persona no reside en lo que otros piensan de ella, sino en la calidad de su carácter y la rectitud de sus intenciones. Si la crítica es infundada o proviene de alguien ignorante de los hechos, ¿por qué debería afectarnos? Es como ser insultado por un niño pequeño o por alguien que habla un idioma que no entendemos. Sus palabras carecen de peso real sobre nuestra virtud. Marco Aurelio nos recordaba que la opinión de los demás es tan solo ruido. Si hemos actuado con justicia y honestidad, la censura externa no puede dañar nuestra alma. El único daño real es el que nos infligimos a nosotros mismos al permitir que esa opinión nos perturbe. Ahora, si la crítica contiene un ápice de verdad, entonces se convierte en un regalo invaluable. Es una oportunidad para vernos a través de los ojos de otro, un espejo que nos revela un punto ciego en nuestro carácter o en nuestra ejecución. El crecimiento personal rara vez es cómodo, y la retroalimentación, incluso cuando es dolorosa, es el catalizador de la resiliencia y la humildad. La estrategia estoica ante la crítica es la siguiente: evaluar la fuente. ¿Quién emite el juicio? ¿Es alguien cuyo carácter y sabiduría respetamos? Si no lo es, su opinión tiene poco valor. Extraer la lección. Si la crítica es válida, debemos despojarla de su tono emocional y extraer la verdad desnuda que contiene. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? Descartar el exceso. Una vez extraída la lección, debemos desechar el envoltorio emocional, la intención maliciosa o el juicio personal que la acompañaba. Al dar la bienvenida a la crítica, incluso cuando nos incomoda, desarrollamos una mayor fortaleza interior y un sentido más sólido de nosotros mismos. La próxima vez que el juicio ajeno se presente, debemos hacer una pausa y reencuadrarlo. No es un obstáculo, sino un peldaño hacia nuestra mejor versión. El crecimiento se esconde a menudo en el malestar, y aquellos que lo abrazan desbloquean un nivel de invulnerabilidad que ninguna crítica puede quebrantar. 4. Dominar el arte del desapego y la liberación. Imaginemos por un momento que sostenemos un carbón ardiente en la mano, con la firme intención de arrojarlo a alguien que nos ha ofendido. Mientras esperamos el momento oportuno, el carbón continúa quemándonos a nosotros. La ira, el rencor y el resentimiento operan de la misma manera. Nos causan un daño infinitamente mayor a nosotros mismos que a la persona que originó nuestro dolor. La verdadera fortaleza no reside en aferrarse a la ofensa, sino en la capacidad de soltarla. El desapego no implica olvidar lo sucedido o condonar la injusticia,
Significa liberarnos del peso emocional que nos arrastra, emanciparnos del control que el pasado ejerce sobre nuestro presente. Al soltar, recuperamos nuestra energía, nuestra paz y nuestra capacidad de concentrarnos en lo que está frente a nosotros. Existe una analogía profunda que ilustra esto. Aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que el otro muera. Pensemos en una ocasión en la que alguien nos hizo daño, una traición, un juicio injusto, una palabra hiriente. ¿Cuánto tiempo dedicamos a revivir ese momento en nuestra mente? ¿Cuánta energía desperdiciamos imaginando confrontaciones o buscando una reparación? El desapego es el antídoto contra este ciclo interminable. Nos permite avanzar en lugar de permanecer atrapados en la prisión del pasado. Consideremos un escenario laboral. Un colega se atribuye el mérito de una idea nuestra. Podríamos pasar días rumiando la injusticia, permitiendo que afecte nuestro ánimo y nuestra productividad. O podríamos optar por soltarlo, reconociendo que nuestra valía no está ligada a un momento de reconocimiento fugaz. Al elegir la segunda opción, protegemos nuestra paz y enfocamos nuestra atención en lo que verdaderamente importa, nuestro desarrollo y nuestras oportunidades futuras. El desapego no solo se aplica a la ira o al resentimiento, también implica soltar el perfeccionismo paralizante, el miedo al fracaso o la necesidad obsesiva de control. Se trata de abrazar la vida tal como es, con toda su imprevisibilidad, y encontrar la libertad en la aceptación. Para comenzar a practicar el arte de soltar, reconocer las emociones. Suprimir las emociones solo las fortalece. Permitámonos sentir el dolor, la ira o la decepción sin juzgarnos. Reencuadrar la situación. Preguntémonos, ¿qué enseñanza puedo extraer de esta experiencia? ¿Cómo puedo salir fortalecido de ella? Enfocarse en el presente. Soltar es una elección que hacemos por nosotros mismos. Traslademos nuestra atención al aquí y al ahora, donde reside nuestro verdadero poder. Visualicemos el acto de soltar como liberar un globo. Cuanto más lo sujetamos, más tensa se vuelve nuestra mano. Pero cuando lo dejamos flotar, nos sentimos más ligeros y libres. La vida se vuelve menos sobre lo que sucedió y más sobre lo que es posible. Marco Aurelio nos ofrece un recordatorio esencial. No te dejes perturbar por lo que está fuera de tu poder. Déjalo ir y encontrarás la paz. Dende Sidotusin. Esto no significa ignorar la injusticia, sino elegir dónde dirigir nuestra energía. Al desprendernos de lo que no podemos cambiar, creamos el espacio necesario para lo que sí podemos, una vida más serena, brillante y plena. La próxima vez que nos encontremos aferrados al rencor o al arrepentimiento, hagamos una pausa y preguntémonos, ¿vale esto mi paz? ¿Cómo sería mi vida si lo soltara? La respuesta nos guiará hacia la libertad emocional, porque la verdadera fuerza no está en retener, sino en saber cuándo liberar. Y al hacerlo, descubriremos que cuanto más ligeros nos sentimos, más fuertes nos volvemos. 5. Aplicar la premeditación de los males, premeditatio malorum, una de las herramientas más poderosas del arsenal estoico para permanecer imperturbable es la práctica de la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta técnica consiste en dedicar un tiempo consciente a contemplar y prepararse mentalmente para las adversidades que inevitablemente pueden surgir en la vida. No se trata de un ejercicio de pesimismo, sino de una estrategia de realismo radical. La mayoría de las personas son golpeadas por la desgracia o la ofensa porque son tomadas por sorpresa. La mente, al no haber contemplado la posibilidad del evento negativo, reacciona con shock, pánico o una ira descontrolada. El estoico, en cambio, se prepara. Antes de que el día comience o en un momento de reflexión tranquila,
Se pregunta, ¿qué podría salir mal hoy? ¿Qué personas podrían actuar de manera irracional? ¿Qué contratiempos podrían surgir? Al visualizar de antemano que el colega podría ser descortés, que el tráfico podría ser insoportable o que un proyecto podría fracasar, le robamos a estos eventos su capacidad de sorpresa y, por ende, su poder de perturbación. Cuando el evento temido finalmente ocurre, no nos golpea como una novedad devastadora, sino como algo ya conocido, algo que ya hemos procesado mentalmente. Esta práctica nos permite desarrollar una respuesta predeterminada. Si ya hemos considerado la posibilidad de que alguien nos insulte, podemos decidir de antemano que nuestra respuesta será el silencio o una sonrisa compasiva, en lugar de un arrebato de ira. Hemos preparado nuestra fortaleza interior para el impacto. La premeditatio malorum nos enseña que el dolor no reside en el evento en sí, sino en el juicio que emitimos sobre él. Si hemos aceptado la posibilidad de la pérdida, el fracaso o la ofensa como parte de la condición humana y de la naturaleza impredecible del mundo externo, el golpe se amortigua. La mente ya no se aferra a la ilusión de un mundo perfecto y controlable. Esta disciplina es crucial para la paz. Al contemplar lo peor, no lo atraemos, simplemente nos inmunizamos contra su efecto paralizante. Nos permite recordar que, incluso en la peor de las circunstancias externas, nuestra capacidad de elegir una respuesta virtuosa y digna permanece intacta. El verdadero desastre no es lo que sucede, sino cómo elegimos responder a lo que sucede. 6. Establecer la ciudadela interior, el refugio inexpugnable. El concepto de la ciudadela interior es fundamental para la invulnerabilidad emocional. Se refiere a un espacio mental, un refugio inexpugnable dentro de nosotros mismos, al que podemos retirarnos en cualquier momento, independientemente del caos que reine en el exterior. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta a retirarnos a este lugar. En ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo o menos problemático que en su propia alma. Este refugio no es un lugar físico, sino la conciencia de nuestra propia razón y nuestra capacidad de juicio. Es el reconocimiento de que, mientras el mundo externo es un torbellino de eventos incontrolables, existe un núcleo de soberanía dentro de nosotros que es inmune a toda intrusión. Para construir esta ciudadela, debemos practicar el discernimiento constante. Cada vez que una emoción negativa, ira, envidia, miedo, intenta apoderarse de nosotros, debemos retirarnos mentalmente a este espacio y examinar el juicio que está causando la emoción. La ira no proviene del insulto, sino de nuestro juicio de que el insulto es intolerable. El miedo no proviene del peligro, sino de nuestro juicio de que el peligro es inmanejable. Al retirarnos a la ciudadela, desmantelamos el juicio. Nos preguntamos, ¿es esto un mal real, un daño a mi carácter o un mal aparente, un inconveniente externo? Si es un mal aparente, no tiene poder sobre nosotros. La ciudadela interior se fortalece con la práctica de la virtud. Cuanto más actuamos con justicia, templanza y sabiduría, más sólida se vuelve. Un hombre que sabe que ha actuado con rectitud no puede ser verdaderamente dañado por la calumnia. Su refugio está en la conciencia de su propia virtud. Cuando nos sentimos abrumados por la toxicidad de otras personas, por la presión de las expectativas o por la injusticia del destino, el camino es el mismo. El retiro inmediato a la ciudadela es un acto de autodefensa filosófica. En ese espacio recordamos que somos libres, que nuestra razón es nuestra guía y que la única cosa que importa es la calidad de nuestra voluntad. 7. La disciplina del asentimiento. Cuestionar las impresiones. El estoico entiende que la paz no se logra controlando los eventos,
sino controlando la forma en que los percibimos. Esta es la disciplina del asentimiento, el arte de no dar crédito inmediato a cada impresión o pensamiento que cruza nuestra mente. Epicteto nos enseñó que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Cuando alguien nos grita, la impresión inicial es: «Me están atacando, esto es intolerable». Si asentimos a esta impresión, la ira surge de inmediato. La disciplina del asentimiento nos exige una pausa antes de aceptar la impresión como verdad. Es el momento de la reflexión crítica. Cuando la impresión de la ofensa llega, debemos interrogarla. ¿Qué es esto realmente? ¿Una palabra? ¿Un sonido? ¿Un movimiento de aire? ¿Es esto algo que está bajo mi control? No. ¿Me está dañando en mi esencia, en mi carácter? No. Al someter la impresión a este escrutinio racional, le negamos nuestro asentimiento. La impresión se disuelve sin convertirse en una emoción destructiva. Esta práctica es vital para no ser molestados por nadie. La persona que nos irrita solo tiene éxito si le damos nuestro asentimiento a la impresión de que su comportamiento es una amenaza o una ofensa personal. Si, en cambio, juzgamos su acción como un simple error, una manifestación de su propia ignorancia o una indiferencia externa, la impresión pierde su filo. El estoico se convierte en un juez implacable de sus propias percepciones. No se trata de ignorar la realidad, sino de interpretarla correctamente. La realidad es que alguien actuó mal. La interpretación errónea es que esa acción tiene el poder de arruinar mi día. Al negar el asentimiento a la interpretación errónea, mantenemos nuestra serenidad. 8. La regla de la indiferencia racional hacia la fama y el desprecio. Gran parte de nuestra susceptibilidad a ser molestados por otros proviene de nuestra excesiva preocupación por la fama, el estatus o el miedo al desprecio. Queremos ser bien vistos, respetados y valorados. Cuando alguien nos ignora, nos critica o nos trata con desdén, sentimos que nuestra valía ha sido atacada. El estoico aplica la indiferencia racional a estos bienes externos. La fama y el desprecio son, por naturaleza, cosas que están fuera de nuestro control. Son meras opiniones, fluctuantes y volátiles, que residen en la mente de otros. Si basamos nuestra felicidad y nuestra paz en la aprobación ajena, nos convertimos en esclavos de cada mirada, cada palabra y cada juicio. La libertad, en cambio, se encuentra en la convicción de que nuestra única medida de valor es nuestra propia virtud. Séneca nos recordaba que el hombre sabio es inmune a la injuria porque no le da cabida. Si alguien nos insulta, el insulto solo se convierte en injuria si lo aceptamos como tal. Si lo vemos como un simple sonido, como un error de juicio de la otra persona, el dardo cae inofensivo. La práctica es simple. Cuando nos sintamos heridos por el desprecio o la falta de reconocimiento, debemos preguntarnos: ¿he actuado de acuerdo con la razón y la virtud? Si la respuesta es sí, la opinión del mundo es irrelevante. Si la respuesta es no, la crítica es un llamado a la corrección, no una razón para la ira. La indiferencia racional hacia la fama nos libera de la necesidad de impresionar a nadie. Nos permite actuar con autenticidad, sin el peso de las expectativas sociales. Al dejar de buscar la aprobación, eliminamos la principal arma que otros tienen para perturbarnos. La paz reside en la autosuficiencia moral. 9. La práctica del silencio y la no reacción. El arte de la retirada. En muchas situaciones de conflicto o irritación, nuestra tendencia es a involucrarnos, a argumentar, a defendernos o a intentar corregir el error ajeno. Sin embargo, el estoico a menudo elige el silencio y la no reacción como la forma más efectiva de autodefensa. Cuando alguien nos provoca,
Lo que realmente busca es una reacción, desea arrastrarnos a su nivel de turbulencia. Al negarnos a reaccionar, al mantener un silencio digno y una compostura inalterable, le quitamos al provocador su combustible. La provocación se extingue por falta de respuesta. El silencio no es un signo de debilidad, sino de una inmensa fortaleza interior. Es la manifestación de que hemos aplicado la disciplina del asentimiento y hemos determinado que la acción del otro no merece nuestra energía ni nuestra atención. Epicteto aconsejaba: si alguien te dice que ha hablado mal de ti, no te defiendas de lo que se ha dicho, sino responde: evidentemente no conocía mis otros defectos, de lo contrario no se habría limitado a estos. Esta respuesta, cargada de ironía y autoconciencia, desarma al crítico porque demuestra que su opinión no tiene el poder de afectarnos. La no reacción es el arte de la retirada estratégica. En lugar de entrar en la arena del conflicto, nos retiramos a nuestra ciudadela interior. Dejamos que las palabras y las acciones ajenas pasen de largo, como el viento que sopla sobre una roca. La roca permanece inmóvil. Esta práctica es esencial para la paz en las interacciones cotidianas. La mayoría de las discusiones son inútiles y solo sirven para perturbar nuestra mente. Al elegir el silencio, preservamos nuestra energía mental para las cosas que sí están bajo nuestro control y que sí contribuyen a nuestra virtud. 10. Recordar la transitoriedad de todo, memento mori y memento vivere. Finalmente, la perspectiva más profunda para permanecer imperturbable es el constante recuerdo de la transitoriedad de todas las cosas, incluida nuestra propia vida y la de aquellos que nos ofenden. Esta doble práctica, el memento mori, recuerda que morirás, y el memento vivere, recuerda vivir, pone todos los problemas en su justa dimensión cósmica. Cuando alguien nos irrita profundamente, debemos preguntarnos: ¿importará esto dentro de un año? ¿Importará dentro de 10 años? ¿Importará en el contexto de la eternidad? La mayoría de las ofensas y contrariedades se disuelven en la insignificancia cuando se las mira a través del prisma de la mortalidad. El tiempo que tenemos es limitado y precioso. Desperdiciarlo en la ira, el resentimiento o la preocupación por las trivialidades ajenas es el mayor de los despilfarros. Cada momento de paz que sacrificamos a la ofensa es un momento de vida que se pierde. El memento mori nos recuerda que el ofensor también es mortal y que su vida, al igual que la nuestra, es un breve destello. Esta conciencia genera una profunda compasión y una distancia emocional. ¿Por qué enojarse con alguien que pronto será polvo? Su error es un error de un ser humano finito y falible. Este recuerdo nos impulsa a la acción virtuosa en el presente, memento vivere. Si la vida es corta, debemos dedicarla a lo único que es verdaderamente nuestro, el cultivo de nuestro carácter. La única tragedia real es llegar al final de nuestros días habiendo permitido que las trivialidades y las opiniones ajenas nos robaran nuestra paz y nos desviaran de nuestro propósito. Al adoptar esta perspectiva, la vida se vuelve menos sobre evitar ser molestado y más sobre vivir con propósito. La irritación se convierte en una distracción menor, un ruido de fondo que no merece nuestra atención. La paz se convierte en el estado natural de la mente que ha comprendido la brevedad de la existencia y la importancia de la virtud. Hemos recorrido 10 lecciones esenciales para alcanzar la maestría emocional y permanecer inalterables ante las vicisitudes de la vida y las acciones de los demás. Estas no son meras ideas abstractas, sino herramientas prácticas que podemos emplear cada día para proteger nuestra paz, edificar nuestra resiliencia y retomar el control de nuestras reacciones. El objetivo final
no es suprimir nuestros sentimientos o caer en la indiferencia. Es, por el contrario, responder a los desafíos de la existencia con una claridad mental y una fortaleza moral inquebrantables. La maestría emocional no se define por lo que nos sucede, sino por la forma en que elegimos reaccionar a ello. El poder de mantenernos serenos, centrados y libres reside enteramente en nuestras manos. A medida que avanzamos, llevemos estas enseñanzas con nosotros. Practiquemos la pausa antes de la reacción impulsiva. Establezcamos límites que resguarden nuestra energía. Y sobre todo, desprendámonos de aquellas cosas y personas que están fuera de nuestro control. Cada vez que elegimos la paz por encima de la ira, damos un paso firme hacia la construcción de la vida imperturbable que merecemos. La libertad emocional no es un destino al que se llega, sino una disciplina que se practica a diario. Sigamos presentándonos a nosotros mismos, mantengamos la atención plena y continuemos fortaleciéndonos con cada amanecer.